Hola amigos, por acá en Lima ya estamos de noche, pero con una buena noticia. Hoy día vino a mi capillita San Isidro Labrador mi obispo Neri Menor, nos dio la bendición. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, porque mi obispo nos ha visitado aquí en mi pueblito. Y empezamos con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También oremos por las intenciones de nuestro Papa León XIV, por las intenciones de mi obispo Neri Menor y por todas las intenciones de los santos sacerdotes del mundo entero. En esta oportunidad también quiero orar por los niños que son abandonados por sus padres, son dejados en el campo, porque en China no pueden tener 3 niños, 3 hijos, solamente pueden tener 2. Y el tercero, la mamá lo deja en el campo y hay como policías, guardias que siempre están vigilando y los recogen, porque siempre hay madres que dejan al tercer hijo, porque si lo tienen al tercer hijo tienen que pagar un impuesto y muchas familias no pueden pagar ese impuesto en China por tener un tercer hijo. También oremos por los niños trabajadores esclavos del África. En el Congo los hacen trabajar en las minas de coltán o también en las minas de oro o de diamantes que hay en el África. Son pequeños que muchas veces trabajan y no los llevan a estudiar. Oremos por esos niños que no estudian y son tratados como esclavos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me quedé en Lucas 23. Jesús es procesado ante el gobernador romano. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Allí empezaron a acusarlo, diciendo: hemos comprobado que este hombre es un agitador. No quiere que se paguen los impuestos al César y se hace pasar por el rey enviado por Dios. Pilato, pues, lo interrogó en estos términos: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú eres el que lo dice. Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: yo no veo delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron: está alborotando al pueblo y difunde su doctrina por todo el país de los judíos. Comenzó por Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato preguntó entonces si el hombre era galileo. Cuando supo que Jesús era de la provincia encargada al rey Herodes, se lo mandó, ya que Herodes se encontraba también en Jerusalén en esos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, por lo que oía hablar de él, y también esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Por eso le hizo muchas preguntas,
Pero Jesús no le contestó nada. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban presentes y no se cansaban de acusarlo. Herodes, con sus guardias, lo trató con desprecio. Le puso por burla un manto blanco y lo envió de vuelta a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, de enemigos que eran, se quedaron amigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo. Les dijo: ustedes me presentaron a este hombre acusándolo de agitador. Lo interrogué personalmente delante de ustedes, pero no lo hallé culpable de ninguno de los crímenes de que lo acusan. Ahora tampoco Herodes lo juzgó culpable, puesto que me lo mandó de vuelta. Como ustedes ven, en todo lo que hizo, no hay ningún crimen que merezca la muerte. Así es que, después de castigarlo, lo dejaré libre. Pero ellos se pusieron a gritar todos juntos: mátalo a él y deja libre a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por asesinato en un disturbio sucedido en Jerusalén. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra, pero ellos le gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pero ¿qué mal ha hecho este hombre? No encontré nada en su asunto que merezca la muerte. Por eso no haré más que castigarlo y lo soltaré. Pero ellos insistían con grandes gritos, pidiendo que fuera crucificado, y el clamor iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Luego soltó al que estaba preso por agitador y asesino, según ellos mismos exigían, y dejó que trataran a Jesús como quisieran. Abro paréntesis. El Pilato no era tan amigo de ¿cómo se llama? El otro, y Herodes. No eran tan amigos. Pilatos y Herodes no eran amigos. Pero en el momento en que Pilato lo manda a Herodes, a Jesucristo lo manda a Herodes, y después Herodes lo regresa a Pilato, ellos se dan cuenta que son iguales, que pueden jugar con la vida de una persona, de un justo. Pueden hacer ellos lo que quieran con las personas. Desde ese día fueron amigos, porque se dieron cuenta que eran iguales. Entonces dijeron: ¿por qué vamos a ser enemigos si somos iguales? Y también habla de Barrabás. En aquellos tiempos, como el pueblo de los hebreos, los judíos estaban bajo el yugo de los romanos, muchos judíos no querían aceptar a los romanos porque estaban sobre el peso de los romanos, y ellos querían ser un pueblo libre, querían gobernarse ellos solos, no estar bajo el yugo del romano. Y había en esos tiempos varios agitadores. Uno de esos agitadores era Barrabás, y cuando estuvo en un grupo de agitadores murieron personas. Por eso lo acusaron a Barrabás de agitador y asesino. Pero en comparación a Jesucristo, Pilato no le encuentra, él mismo dice: pero a él no le encuentro ninguna culpa. ¿Por qué quieren ustedes matarlo?
y eran los sacerdotes que habían agitado al pueblo judío en contra de Jesucristo, porque ellos decían es preferible que muera un solo hombre antes que toda la nación entera. Y este pueblo judío que no quería a los sacerdotes, en ese momento se olvidaron de que no los querían. Prefirieron gritar en contra de Jesucristo. Ese pueblo judío que prácticamente odiaba a los sacerdotes porque les ponían cargas pesadas, leyes pesadas. De una ley de los 10 mandamientos, ellos sacaban otras y otras. Y muchas veces ellos eran los más adinerados, los que tenían más dinero, y se acomodaban en los mejores puestos. Por eso el pueblo no los quería, los sacerdotes. Pero en esa oportunidad el pueblo hizo caso de los sacerdotes, lo que pedían los sacerdotes: matar a Jesucristo. Y Pilato no calculó de que el pueblo, que él sabía que este pueblo estaba en contra de los sacerdotes. Pilato no pudo calcular que en ese día el pueblo iba a estar con los sacerdotes, porque Pilato no quería matar a Jesucristo. Por eso que Pilato lo mandó a Herodes, y Herodes se lo regresó a Pilato. Y lo único que le tocó hacer a Pilato es dejar que lo crucifiquen. Cierro paréntesis. Camino de la cruz. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz de Jesús para que él la llevara detrás de él. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque está por llegar el día en que se dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ojalá los cerros caigan sobre nosotros, ojalá que las lomas nos ocultaran, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? Junto con Jesús llevaban también a 2 malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus ropas, sorteándoselas. La gente estaba allí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo: ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, para ver si es el Cristo de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él cuando le ofrecieron de su vino agridulce para que lo tomara. Le dijeron: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Porque había en lo alto de la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados, insultándolo, le dijo: ¿así que tú eres el Cristo? Sálvate pues, y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido y pagamos nuestros crímenes, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió:
Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí abro paréntesis. El ladrón se robó el paraíso en un momentito. Dios mismo, Jesucristo mismo le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién va al paraíso? En ese momento, después de Jesús le perdonó todo lo malo que había hecho el ladrón y se ganó el paraíso en un segundo. Cuando al mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, en ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había pasado, reconoció la obra de Dios, diciendo, realmente este hombre era un justo, y toda la gente que se había reunido para este espectáculo, al ver lo sucedido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a lo lejos todos los conocidos de Jesús y también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Todo esto lo presenciaron ellos. Intervino entonces un hombre del Consejo Supremo de los Judíos, que se llamaba José. Era un hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Este hombre de Arimatea, pueblo de Judea, esperaba el reino de Dios. Fue a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba por comenzar el día sábado. Entonces, las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José para conocer el sepulcro y ver cómo ponían su cuerpo. Después volvieron a sus casas a preparar pomadas y perfumes. Y el sábado cumplieron con el reposo ordenado por la ley. Abro paréntesis sobre el camino de la cruz. En el camino de la cruz nos habla mucho de que un hombre de Cirene lo ayudó. Este hombre de Cirene venía con sus 2 hijos y él no quería ayudarlo a Jesucristo porque Jesucristo estaba lleno de sangre y más bien este hombre lo veía primero con repulsión. Cuenta la Santa Catalina Emmerich. Ella vio en sus visiones cómo el cireneo sentía esa repulsión por Cristo y sus 2 hijos también estaban molestos, pero el hombre le ayudó y después al verlo cómo sufría sintió lástima. Dice Catalina Emmerich que el cireneo sintió lástima y después lo empezó a ayudar, ya no con repulsión, sino con un poco de benevolencia. A las finales, este cireneo se volvió cristiano, porque él era judío, pero se volvió cristiano. Y en ese momento llegó la salvación a la casa del cireneo. Después, cuando habla sobre
el letrero que dice el rey de los judíos. Este letrero estaba escrito en judío, en griego y en latín, en 3 idiomas. Y cuando pusieron Jesús, el rey de los judíos, Caifás le dijo: no pongas Jesús, el rey de los judíos, pon el que dice que es el rey de los judíos. Y entonces Pilato le dice: lo que está escrito, escrito está. Porque Caifás quería cambiar Jesús, el rey de los judíos, esa palabra, porque Jesús es realmente el rey de los judíos. Pero Caifás lo quería cambiar, pero Pilato no dejó que lo cambiaran. Y le dijo: lo que está escrito, escrito está. Y de ese modo no se cambió lo que estaba en el letrero. Este es un punto también importante. Y cuando Jesucristo es clavado en la cruz, era el mediodía, y es a las 3 de la tarde que Jesucristo entrega su espíritu. Y Catalina Emmerich, la vidente Catalina Emmerich, cuenta que a las 3 de la tarde, cuando Jesucristo entrega su espíritu, una luz divina salió de su cuerpo y se introdujo por la cruz. Su Espíritu de Dios, de Jesucristo, se fue a sacar a los que estaban en el infierno, recordemos. Y al tercer día resucitó y se sentó a la derecha de Dios Padre. Eso es lo que cuenta Catalina Emmerich, la vidente, que vio toda la pasión de Jesucristo. Y también cuenta cómo su madre sufría mucho y se desmayó en un momento. La Santísima Virgen María se desmayó de ver ese sufrimiento, y además el sufrimiento de Jesucristo lo sentía la misma madre, lo sentía en su cuerpo. Catalina Emmerich dice: la Santísima Madre de Jesús sentía todo el dolor que su hijo sentía en ese momento. Porque una madre siempre es así, no solamente la Santísima Virgen. Una madre siempre siente el dolor de eso. Inclusive, si el hijo está en peligro, la madre siente y dice: ay, me duele el corazón, ¿qué estará pasando con mi hijo? Y muchas veces es cierto, porque justamente el hijo de esa mamita había pasado una cosa mala. Igualito fue con Nuestra Señora del Cielo. Nuestra Señora del Cielo sintió todo el dolor que sintió Jesucristo, porque tienen el mismo corazón. El Sagrado Corazón de Nuestra Santísima Virgen es igual al Sagrado Corazón de Jesucristo. Habría muchas cosas más que hablar sobre el tema de el camino de la cruz. Pero Lucas también hace alusión a las lágrimas de las mujeres. Lucas comenta que habían muchas mujeres que lloraban, que lo seguían. Jesucristo habla de las Marías, de la Virgen María y María de Cleofás y de María Magdalena, y las santas mujeres que lloraban. Por eso Jesucristo le dice: no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí.
Lloren por aquellas que tienen niños pequeños y están amamantando. Mejor ahí me quedo, no vaya a ser que diga alguna herejía y luego mi párroco se puede molestar. Chao amigos.